Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a hacer nuestro rato de oración. Seguimos con el capítulo primero del Evangelio de San Juan, que el día de hoy nos presenta tanto la figura de San Juan Bautista como la de San Juan Evangelista. Dos vocaciones muy grandes, dos ejemplos en los cuales podemos seguir de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Dice: y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron donde él, desde Jerusalén, sacerdotes y levitas, a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, y confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿qué pues eres tú? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres pues para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él: yo soy la voz que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. San Juan Evangelista tenía, entre otras cosas, pues una gran humildad. Es realmente admirable, ¿no? Podía haberse aprovechado de su posición, de su privilegio, y decir: bueno, pues yo soy el Mesías, o yo soy el profeta, o yo soy... Y nada de eso. San Juan no aprovechó ninguna de esas como posibilidades que le prestaban. Yo sencillamente soy la voz que clama en el desierto. Perdonen ustedes. Enderezad los caminos del Señor, rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz que clama en el desierto. Y pensaba en nuestra vocación. Ya otras veces hemos considerado cómo nuestra vocación cristiana es muchas veces análoga o semejante a la de San Juan Bautista, que es preparar el camino del Señor, preparar el camino, preparar la segunda venida de Cristo, preparar la venida de Cristo en los almas, en los corazones de las personas. Muchas veces nuestra misión es esa, es como San Juan Bautista, y él lo decía literalmente: soy la voz que clama en el desierto. ¿Por qué? Pues porque él era la voz. Como explica San Agustín, él era la voz, la palabra es Cristo, la voz era él, y estaba literalmente en el desierto. Pero también nosotros, como el profeta Elías, también nosotros podemos decir: yo soy la voz que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor. También nosotros podemos sentir a veces que somos como una voz que clama en el desierto, es decir, en un lugar despoblado, donde no se nos escucha, donde pues no tenemos el éxito que nos gustaría tener, no tenemos el impacto que nos gustaría, que desearíamos tener. También quizá nosotros pudiéramos tener como esa sensación. Bueno, pues si tenemos la sensación de que estamos clamando en el desierto, o como dicen de otra manera, arando en el mar, pues que sepamos que nos estamos pareciendo al gran profeta, el más grande de los profetas, a San Juan Bautista. Esa voz que clama en el desierto: enderezad los caminos del Señor. También nosotros debemos clamar en medio de nuestra sociedad. Y es verdad que nuestra sociedad está saturada de personas, está saturada, pero aunque esté saturada de gente, aunque haya tanta gente, muchas veces nuestra sociedad es un desierto espiritual, y Dios quiere contar con nosotros para clamar en medio de este desierto: enderezad los caminos del Señor.
Y, y esa puede ser muy bien nuestra identidad, ¿no? Si nos preguntan, oye, pues ¿quién eres tú? Pues tú eres el Mesías, no, nosotros no somos el Mesías, ¿no? Tú eres el profeta, pues no, tampoco es que sea el profeta, ¿no? Yo sencillamente soy la voz que clama en el desierto, la voz que clama en el desierto de la sociedad, de este mundo frío, indiferente, enderezad los caminos del Señor. Qué bonita la vocación de San Juan Bautista, qué bonita y qué actual, y cómo está necesitada nuestra sociedad, que es un desierto espiritual, de personas que clamen como les indique su creatividad, como les indique su capacidad, como les indique su forma de ser, enderezar los caminos del Señor, enderezar los caminos del Señor. Los enviados eran fariseos y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Es muy, ¿cómo se llama? Muy bonito, ¿no? Nosotros a veces podemos sentirnos la gran cosa, y San Juan Bautista dice, yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. O sea, así se consideraba él delante del Mesías, ¿no? Y bueno, era verdad, ¿no? El Mesías era Dios y él era un enviado de Dios. El Mesías era Dios mismo, ¿no? Entonces por eso él no se sentía ni siquiera con la dignidad de desatarle una correa de las sandalias. Pero en esto vemos el secreto de San Juan Bautista, me parece que era en su humildad. El darse cuenta de que el centro no era él, sino que el centro es Jesucristo. Y en nuestra vida también es importante que el centro de nuestra vida, que el centro pues sea Jesucristo. Y a veces que sea el sagrario, el lugar donde está Jesucristo, que ese sea el centro de nuestra vida, que ese sea el centro de nuestro corazón, que ese sea el centro de nuestra existencia, ¿no? Yo no soy yo bautizo, de hecho, en el fondo pues no le responde a los fariseos por qué bautizan, sino sencillamente les dice, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. O sea, la vocación de San Juan Bautista es precisamente señalar al Mesías, señalar a Cristo. Este es el elegido de Dios. Señalarlo con el dedo, ¿no? La vocación de San Juan Bautista en ese sentido es muy hermosa, ¿no? Señalar con el dedo. Nosotros también podemos muchas veces señalar a la gente, ese es el Mesías, ¿no? Por ejemplo, si invitamos a alguien a la Santa Misa, invitamos a alguien a que participe de la misa y podemos señalar, bueno, ahí está Cristo en la Eucaristía, ¿no? O si invitamos a alguien a confesarse, bueno, pues sí, este es el Hijo de Dios que te está perdonando los pecados. Es decir, nosotros también podemos señalar, como San Juan Bautista,
Claro que él pues vio cómo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, ¿verdad? Dio testimonio. A mí me llama mucho la atención, la verdad, pues que siendo realmente parientes, porque él era hijo de la prima de la Virgen, de su prima Santa Isabel, eran primos segundos, San Juan Bautista y San Juan Bautista y Jesucristo. Me llama la atención que dijera que no lo conociera, ¿no? Se ve que pues no se trataría mucho entre ambas familias, que estarían en lugares, pues vivían en lugares, unos vivían en las montañas de Judea, los otros vivían en Nazaret, eran primos segundos pero no se conocían. Y sin embargo San Juan Bautista, fiel a su vocación, sabe lo que Dios le ha dicho, lo que confía en lo que Dios le ha revelado. Aquel sobre el que veas descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y una vez lo ve, lo señala. ¿Como para qué? Para que la gente vaya a él, como diciendo, yo ya cumplí mi misión. O sea, mi misión era preparar el camino para que viniera él, ya vino él. Y de hecho es el momento del bautismo de Jesús, cuando comienza pues su vida pública y cuando comienza a ser discípulos. Los primeros discípulos de Jesús eran discípulos de Juan el Bautista, como veremos ahora. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: He ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Le respondió: Venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10, ¿no? A San José María le gustaba considerar que este relato tiene el candor de un diario íntimo, ¿no? Sobre todo si tomamos en cuenta que San Juan escribe, pues se calcula que 70 años después de que sucediera esto, o sea, 60 o 70 años después de estos hechos, San Juan se acuerda exactamente de la hora en la cual empezaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo. La hora 10, que equivale más o menos a las 4 de la tarde, era como la hora 10, pues era alrededor de las 4 de la tarde cuando los apóstoles comenzaron a seguir a Jesucristo. Ahora, es bonito pues esa magnanimidad de Juan, ¿no? Que les muestra, he aquí el Cordero de Dios, ¿no? El Cordero de Dios, ¿no? Entonces los discípulos, dejándolo a él, ¿verdad?, van a seguir a Jesús, y San Juan no se pone celoso, no se inquieta, sino dice, bien, así es, o sea, de eso se trata, de que lo sigan a él, porque pues él es el camino, la verdad y la vida, de que sigan a Cristo. Para eso estoy yo, para hacer que los demás sigan a Jesucristo. Entonces, con esa magnanimidad, pues San Juan Bautista le da 2 discípulos a Jesús. Fueron y vieron de esos 2 discípulos, uno de ellos se supone que es San Juan Evangelista. Les respondió: venid y lo veréis. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Realmente como que no sabían muy bien qué era lo que buscaban ellos, ¿no? ¿Qué buscáis?, les pregunta Jesús, ¿no? Al ver que les seguían les dice: ¿qué buscáis?, ¿no? Y a veces no sabemos muy bien pues qué es lo que buscamos cuando seguimos a Cristo, no lo tenemos muy claro, ¿no? Había un grupo ochentero español que se llamaba Mecano, que tiene una canción muy bonita que se llama JC, es decir, Jesucristo, y dice así, dice más o menos así: pasabas por ahí, no sé bien qué vibró dentro de mí, y sin pensar seguí detrás de ti. O sea, es decir, más o menos está describiendo esa canción, pues lo que en la experiencia de la vocación de estos 2 discípulos, y en general de toda vocación, ¿verdad? No sé muy bien qué sintió, no sé muy bien qué sentí dentro de mí, y sin pensar demasiado las cosas, seguí detrás de ti, ¿no? No es resultado de una
pues dura cavilación, ¿no? Sino sencillamente un impulso del corazón que lleva a seguir a Jesucristo de cerca, un impulso del corazón que lleva a estar con Jesús y acompañarlo, y no se sabe muy bien qué es lo que buscan, ¿no? Por eso les preguntan, ¿qué buscáis? Pues ellos responden lo primero que se les ocurre, ¿no? Pues maestro, ¿dónde vives? ¿No? No, maestro, ¿dónde vives? Como buscando un pretexto para decir, bueno, realmente lo que queremos es estar contigo. Y también nosotros lo que queremos es estar con Jesús, ¿verdad? Es estar con Cristo. Lo que queremos, Señor, es estar contigo. Lo que queremos es vivir contigo. Lo que queremos es seguirte más de cerca. Lo que queremos es amarte con todas nuestras fuerzas. Lo que queremos es habitar contigo. Fueron donde vivía y se quedaron con él aquel día, y se quedaron con él toda la vida, y fueron fieles hasta el final. O sea, los dos discípulos fueron fieles hasta el final de su vida a ese encuentro, pues, en el cual San Juan Bautista magnánimamente señaló a Jesús como el Cordero, ¿no? Y eso nos ayuda a recordar que a veces Dios puede servirse de otras personas. De hecho, es lo ordinario que se sirva de otras personas que señalen la vocación a alguien, ¿no? O sea, así como San Juan Bautista les dijo, es el Cordero de Dios, o sea, ustedes verán si lo siguen o no lo siguen. Y los otros dos, pues, que querían lo mejor para su vida, deciden pues seguirlo, ¿no? Pero fue necesario que se los señalaran, fue necesario que se los dijeran, fue necesario que, pues sí, sobre todo que los siguieran, que pusieran algo de su parte, ¿no? Pero eso no habría sido posible si San Juan no se los hubiera señalado. De nuevo, es la labor de San Juan de señalar a Cristo, y una labor que nosotros podemos compartir. También podemos compartir ese deber de señalar a Cristo a otras personas, y mira, ahí va Cristo, síguelo. O sea, tú no me tienes que seguir a mí, no tienes que ser, o sea, no me tienes que seguir a mí, no, yo no soy el camino es Cristo. Yo lo más que hago es señalar, mira, Cristo está ahí, Cristo está en la Eucaristía, Cristo está en la palabra de Dios, Cristo está en los pobres, Cristo está en la gente necesitada, Cristo está en los enfermos, Cristo está en los niños, Cristo está en los ancianos. Descúbrelo tú, ¿no? Descubre tú a ese Cristo, ¿no? Y síguelo en tu vida. Y decía que pues se grabó a fuego en el corazón de San Juan el momento en el cual pues comenzaron a seguir a Jesús. Eran como la hora décima, como las 4 de la tarde, ¿no? Venid y lo veréis, ¿no? Es la respuesta de Jesús. Bueno, ¿quieres ver qué significa estar conmigo? Ven y lo verás, ¿no? O sea, no le responde, no, pues yo vivo en tal lugar, ¿no? No, vengan y véanlo, tengan como esa experiencia, ¿no? Y realmente, y eso es lo que le pedimos al Señor. Señor, queremos tener experiencia de seguirte, queremos tener experiencia de tu trato, queremos saber de ti no de oídas, sino de primera persona. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos contigo en oración. ¿Por qué? Porque nosotros te escuchamos en oración. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos las cosas por amor a ti, fundamentalmente, porque eres la razón de ser de nuestra vida. Es decir, queremos ser muy cristocéntricos, ¿no? Y se lo pedimos al Señor, Señor, que yo sea cristocéntrico, que tú seas el centro de mi vida, el centro de mi corazón. Y a esta llamada de cómo Juan Evangelista le muestra a Juan Apóstol el seguimiento de Jesús, se siguen como fichas de dominó una serie de llamadas, una serie de relatos vocacionales de personas que se encontraron con Cristo y lo siguieron, ¿no? Sigue diciendo el Evangelio: Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra.
y Simón le cambia al nombre de Simón por Pedro, ¿no? Y para los judíos tenía una significación bastante grande pues el tema del nombre. O sea, el nombre indicaba no solo tu identidad, sino la misión de tu vida, ¿no? Entonces le dice, tú eres Simón, y le cambia, y así de entrada le cambia de nombre, Simón Pedro. Ahora quería fijarme primero en cómo Andrés, ¿verdad?, se encuentra con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el Cristo. O sea, le dice con toda naturalidad, hemos encontrado al Mesías, como diciendo, acompáñanos, síguenos. Y le llevó donde Jesús. Nuevamente es un ejemplo de una vocación en que alguien lleva a esa persona. La persona es llamada por Cristo, pero es llevada a Cristo por Andrés, ¿no? O sea, si Andrés, si tenemos a Pedro como el primer papa, y si Pedro es pues el fundamento de la iglesia, pues en esa eso se lo debemos en parte a Andrés, porque Andrés, que era su hermano, pues lo llevó, o sea, lo llevó a donde Jesús, le llevó donde Jesús. Qué bonito esta construcción, ¿no? O sea, San Juan llama a Andrés y Andrés llama a Pedro. Si se fijan, no es Cristo el que llama directamente, sino que son otras personas las que llevan a Jesucristo, las que llevan a otros al encuentro con Jesucristo, y ya que las llevan, Jesucristo los llama y entra en sus vidas. Así es normalmente la historia de las vocaciones, ¿no? Así es la historia de la vocación de Pedro, de la vocación de Andrés, de la vocación de Juan, que otros les han señalado y les han dicho, ¿no? Los llevó a donde Jesús. Señor, que nosotros seamos buenos en llevar a donde estás tú a otras personas, ponerlas delante de ti. Digamos que si lo viéramos como un partido de tenis, es como poner la bola del lado de Dios, ¿no? Señor, yo ya te lo puse enfrente, tú ya verás si lo llamas, tú ya verás si toca su corazón, tú ya verás. Pero mi labor es llevar a las gentes hacia Cristo, ¿no? Andrés lo llevó a donde Jesús. Y es muy bonito como dice Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. O sea, pero fijando la mirada, ¿cómo sería esa mirada de Jesús? Como dándose cuenta todo lo que dependía de aquel encuentro, todo lo que se siguió de aquel encuentro, ¿no? De aquel encuentro que para Pedro fue crucial porque cambió su vida, ¿no? Fue el encuentro con el Mesías, con Cristo, y que cambió radicalmente toda su vida, ¿no? Y lo convirtió de pescador en pescador de hombres. Dice, en este caso hay un caso de vocación en el cual es el caso que es Jesús directamente el que llama, ¿no? Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea, se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. Ya no hubo ya no hubo intermediario, sino que directamente lo llamó y le dijo, sígame. Pero Felipe, en verdad, Felipe no pierde tiempo. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Es decir, era un paisano de Andrés y de Pedro. Era un amigo de ellos, estaría con ellos, y por eso se encontró con Felipe, porque estaría en el grupito de Andrés y de Pedro, ¿no? Y en ese grupito pues lo vería y lo llamaría, sígueme. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, ese del que escribió Moisés en la ley y también en los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, el de Nazaret.
justo esta, ¿cómo se llama? Justo esta semana hemos celebrado la fiesta de San Bartolomé. San Bartolomé se identifica con este Natanael, del cual nos habla el Evangelio. O sea, Bartolomé significa hijo de Ptolomei, y aquí le llaman en cambio Natanael, ¿no? Natanael. Entonces, pero nuevamente es Felipe el que se encuentra con él, es su amigo, y le dice, lleno de ilusión y de entusiasmo, he encontrado a Cristo. Es muy bonito decir, cuando alguien se encuentra con Cristo, como que eso llena su corazón, llena su vida, llena su alma, ¿no? Y entonces, oye, pues esto que yo he encontrado, esto que yo he vivido, quiero compartirlo con otros, no me lo quiero quedar yo solo. Entonces Felipe una vez es llamado por Dios, sígueme, pero repito, Felipe sería del grupo de amigos de Pedro y Andrés, ¿no? Porque eran paisanos, estarían ahí, ¿verdad? Eran del mismo grupo, lo encuentran y él inmediatamente llama a su amigo, a Natanael, ¿no? Oye, el Mesías, hemos encontrado al Mesías, ¿no? Fíjense que todavía no le han visto hacer ningún milagro, no le han visto, sencillamente creen por el testimonio de Juan el Bautista. El testimonio de Juan el Bautista es el que, están fiados de la palabra de un hombre, ¿no? También para seguir la vocación a veces hay que fiarnos de la palabra de un hombre que nos conozca bien, que nos quiera bien, que nos muestre el camino hacia Jesucristo. Y es bonito el diálogo de Natanael, bonito y fuerte. Le respondió Natanael, repito la idea, dice, Felipe se encuentra con Natanael y le dice, ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dice Felipe, ven y lo verás. Nuevamente es la invitación en la experiencia, ¿no? Así como Jesús le dice a Andrés y a Juan, vean y lo verán, ¿no? Venid y lo veréis donde vivo, ¿no? Pues nuevamente es ven y lo verás, es decir, haz tu propia experiencia, ¿no? Es decir, date ¿cómo se llama? Date la oportunidad de experimentar la cercanía con Dios, date la oportunidad de llevarla bien con Dios, date la oportunidad de estar cerca de Dios, date la oportunidad de ser amigo o amiga de Dios. Es lo que tenemos que decir a las personas, oye, pero eso sí está muy pasado de moda, no sé. Pues ven y lo verás, ¿no? Ven y lo verás, ¿no? Ven, o sea, experiméntalo tú, que no sepas por oídos, no sepas por otros que te contaron, sino tú experiméntalo directamente, ¿no? Experiméntalo, ven y lo verás, ¿no? Nuevamente es como esa invitación de nuestro Señor Jesucristo a Natanael, ¿verdad? De Felipe a Natanael. Y entonces Natanael aceptó el desafío, dijo, pues ok, no pierdo nada, voy a verlo, ¿no? Y vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis un israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad te digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y ahí termina el capítulo primero, ¿verdad? No sabemos qué es lo que por qué Natanael reaccionó de esa manera al decirle a Jesús que lo vio debajo del árbol. Es un misterio, lo sabremos al final de nuestras vidas cuando estemos en el cielo, pero Natanael ahí se terminó de convencer de que era el Mesías y hizo ese acto de fe tan bonito, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, que son de esas frases del Evangelio que también nosotros podemos repetir como jaculatorias, ¿no? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Rey de mi corazón, tú eres el Rey de mi vida, tú eres el Rey del mundo.
Pues vamos a terminar como siempre acudiendo a nuestro Padre, a nuestra Madre Santa María, y pidiéndole que así como pues el Señor se sirvió de instrumentos para llamar a los apóstoles, que se sirva también de nosotros para llevar a muchas gentes a Jesús. Le pedimos a la Virgen Madre nuestra que Dios Padre se sirva de nosotros como instrumentos para llevar muchas gentes a Jesús, así como Juan llevó a Juan y Andrés, como Andrés llamó a Pedro, como Felipe llamó a Natanael. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues muchas gracias por haberme acompañado. Si Dios no dispone otra cosa, mañana a la misma hora y por el mismo canal estaré pendiente dándoles la meditación. Que tengan un bonito fin de semana. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy buenas noches.